Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar ahora un ratito sobre Ajax de Sófocles. Ya les revisé sus trabajos, ya se los envié y les envié sus comentarios y en esta ocasión noté algunas inconsistencias en algunos de sus trabajos. Inconsistencias que consisten básicamente en quizá una lectura rápida, una lectura a lo mejor poco atenta. Eh, y sobre todo unos comentarios que de pronto dejaron un poco de lado lo técnico, o si se puede llamar así. Recuerden que están estudiando pues, literatura, y lo que se trata es de que ustedes hagan comentarios eh, pues, técnicos en el sentido en el que tienen que dominar un lenguaje que sea adecuado, que denote su nivel de conocimiento. No quiere decir que sus comentarios estén mal, quiere decir que lo que deben de empezar a pensar ahora, de ahora en adelante, es a tratar de comprender de qué se trata una tragedia. Y como ustedes saben, y como ya los hemos estado viendo, una tragedia se trata también de un personaje. Y ese personaje se enfrenta a una situación que le va a cambiar la vida. O va a hacer que pierda la vida también, ¿no? Y junto con ello, todo el universo que conoce se puede ir desmoronando y todos van a sufrir, los que están alrededor de él por lo menos, van a sufrir las consecuencias también. Y todo eso que estoy platicando ahorita, pues tiene algunos nombres en el término en el terreno de la tragedia griega, ¿no? Me llama la atención que solamente uno de los trabajos consideró ubicar dónde estaba la peripecia, eh, dónde está la anagnórisis en este texto, y los demás pues no hicieron ese intento, ¿no? Un poco quizá porque eh, no estaba, digamos, indicado en las instrucciones, aunque yo daba por hecho que ustedes ya tendrían que empezar a manejarse con esos términos, ¿no? Así que quizá por un descuido o porque no está muy explícito, ahora esta plática la quiero dedicar precisamente a recordar un poco las partes de la tragedia griega, pero también estos términos como armatía, como anagnórisis y peripecia, que son muy importantes para comprender al héroe trágico. Y aquí también noté un pequeño problema. Cuando yo les digo a ustedes, explica por qué piensas que el personaje es el héroe trágico, ustedes dicen, bueno, pues es el héroe trágico porque muere. No necesariamente es así, ¿no? Tampoco es el héroe trágico porque así se llame la obra, nada más. Es decir, hay una serie de situaciones, de actos y de consecuencias que hacen que sea precisamente el personaje trágico. También la manera en que voy a hacer esta exposición ahora es porque algunas de ustedes, incluso ya de manera explícita, perdón, me dijeron, pues sabes qué, la verdad es que no me sale mucho leer teatro, no me sale mucho leer tragedia, hago un esfuerzo, pero este, pues dame un tip para poder leerla, ¿no? Así que esta es más o menos como un tip. No es un tip, sino más bien es un regreso un poco a las primeras clases para empezar a pensar de manera distinta la tragedia. Ahora que ya están leyendo a Shakespeare, tendremos que saber ubicar claramente por qué un personaje trágico es trágico, porque en Shakespeare nos vamos a enfrentar al mismo problema, aunque va a haber unas pequeñas diferencias, o a veces son grandes, en toda la estructura de la tragedia. El héroe trágico va a ser trágico por similares circunstancias de pronto, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a empezar un poco con esto. Nada más voy a empezar recordando las, las partes de la tragedia griega. Esta laminita ya se las había puesto y la tienen todavía disponible en la plataforma. ¿Cuántas son las partes de la tragedia? Bueno, son estas que están aquí, son 5, aunque recuerden que algunas se repiten varias veces, ¿no? Por ejemplo, el prólogo
el éxodo y la párodo solamente aparecen una vez. El prólogo es aquella primera parte en donde alguien nos explica un poco los antecedentes de la tragedia que vamos a leer, por qué se llegó a la circunstancia en la que se encuentra ahora. Y esta parte a veces está, generalmente, aunque no siempre, más bien ya decir generalidades ya no es un poco, ya es un poco difícil porque casi siempre tenemos muchas excepciones. Incluso el prólogo ya vimos nosotros ya vimos la tragedia de los persas y vimos que ahí ni siquiera hay un prólogo, ¿no? Entra de lleno la obra. Pero vamos, estamos hablando, ya les había platicado un poco, hablamos de generalidades porque tenemos que partir de algo, aunque haya también muchas excepciones, ¿no? Así que el prólogo regularmente lo hacen los dioses o los hacen algunos personajes, no necesariamente el personaje principal, sino algunos que están relacionados con el personaje principal. También excepciones, recuerden ustedes del mismo autor, Edipo Rey, el prólogo está a cargo del coro y de Edipo, es Edipo el primero que habla, y en este caso el prólogo no está, no aparece Ajax en el prólogo, sino que aparece Odiseo con Atenea, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar un poquito más específicamente. Además les digo las partes, ¿no? Entonces, en el prólogo es básicamente la introducción y la explicación de por qué estamos ahí en esa obra y qué esperaremos de esa obra. Si hay algo que nosotros debamos saber antes de entrar de lleno a la obra, en el prólogo nos lo van a explicar. La párodo es literalmente la primera aparición del coro en la obra. Y es precisamente la entrada, y eso es lo que significa, la entrada del coro ya para ocupar su lugar en el escenario. Y de lo que se trata básicamente es de, hace alguna, ya sea que haga alusión a lo que se habló en el coro, demuestre preocupación, o a veces incluso la parodo puede estar un poco desconectada en el sentido en el que a veces el coro, desconectado en un primer momento porque después sabremos por qué están invocando a cierto Dios en este momento el coro. Y después empiezan los episodios. Aquí pongo un episodio, pero en realidad ustedes ya conocen las tragedias. Los episodios pueden ser 3 o 4 y de igual manera los episodios van acompañados de un estásimo. En los episodios participan los actores, es decir, los personajes principales o los que llevan toda la acción. Y los estásimos que acompañan a los episodios son las participaciones de los coros. Entonces lo que nosotros vamos a tener que ir viendo son los episodios, porque en los episodios tenemos todo el desarrollo de la obra, y los coros, los estásimos, son algunas partes adicionales en donde el coro manifiesta a veces preocupaciones, a veces entona cantos en honor a el héroe que está en problemas, a veces entona cantos de alegría porque parece que se va a resolucionar el problema de una manera positiva, en fin, ¿no? Ya veremos ahorita. Y al término de un estásimo sigue un episodio y al término de un episodio sigue un estásimo, ¿de acuerdo? Básicamente así es como van las tragedias. Y después del estásimo, cuando ya es el último estásimo, llegamos a la parte final, que es el éxodo y básicamente es la salida de la tragedia, ¿no? Ahí es cuando vemos, ya en el éxodo ya sabemos básicamente quién va a morir o quién va a vivir, ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos también cuál es la solución, a veces incluso ya sabemos la solución, a veces se va a dar apenas la solución, pero y aquí en el éxodo vemos precisamente cómo se desata todo y si entendemos a la tragedia como una perturbación en el orden de las cosas que rodean al héroe, en el éxodo el orden se restablece, ¿no? Básicamente. Bien, ¿cómo está estructurada esta tragedia? Pues básicamente Ajax sigue esta tragedia, esta estructura que acabamos de recordar. Tiene un prólogo, al prólogo le sigue la párodo, luego tiene un episodio al que le sigue su estásimo, luego un segundo episodio al que le sigue su estásimo, un tercer episodio al que le sigue el estásimo,
y un cuarto episodio, Estácimo y Éxodo. Así está. Es redundante el asunto, pero necesito que ustedes entiendan muy bien esta estructura. Ya vimos en forma bruta cuál es la estructura, ahora vamos a verla de manera aterrizada en esta obra, ¿de acuerdo? Así que vamos a acercarle un poquito y vamos a ver, como ya lo leyeron todos, entonces voy a ir bastante rápido y solamente son los puntos que surgen en cada uno de de estas partes, ¿de acuerdo? Por principio, el prólogo. ¿Qué sucede en el prólogo? Bueno, ya les estaba contando un poquito. El prólogo, en este caso, lo llevan Atenea y Odiseo. Y lo que Atenea y Odiseo, en este caso, vienen a decirnos es, inicia por qué Odiseo tiene una sospecha sobre Ajax. De pronto se dan cuenta de que este, todo un rebaño, el rebaño que ellos se habían ganado o que se habían, pues sí, ganado o que se habían de pronto, el rebaño producto del botín de todos los griegos, de todos los argivos que están ahí, es decir, un montón de reses, desaparecen. No saben cómo desaparecen y no saben dónde están, pero Odiseo, que ustedes deben de recordar que Odiseo es un ingenioso y es muy astuto, Odiseo tiene una sospecha sobre Ajax. De hecho, la sospecha le lleva a pistas y las pistas le llevan a la tienda de Ajax. Entonces está ahí como merodeando, espiando y se le presenta a Atenea. Así empieza la obra. Atenea le presenta, ustedes saben también ya que Odiseo siempre ha gozado del favor de Atenea y Atenea ha intercedido siempre por Odiseo, incluso a veces peleándose un poco con Zeus, porque Odiseo es el favorito de Atenea, el ser humano favorito de Atenea. Aquí tengo que hacer necesariamente un paréntesis. Venimos de leer una de las obras magníficas de Esquilo, que es Prometeo encadenado, y nosotros vimos ahí a una muestra de cómo actúan los dioses. Y los dioses actúan por capricho. Ustedes recordarán a Io y el problema que tiene Io. Si lo comparamos con el de Prometeo, Prometeo es justo lo que le está sucediendo porque al final es un rebelde y desobedeció, pero Io es completamente la injusticia encarnada porque ella era inocente, lo único que tenía, la única culpa que tuvo es ser bella y tan bella como para gustarle a Zeus, y Zeus no la dejó en paz hasta que se la tiró, ¿no? Entonces, en el camino, pues sufre un montón Io. Entonces, y eso nos demuestra que los dioses son caprichosos. Y en este caso, repetimos ese capricho de los dioses, y en este caso con Atenea, porque Atenea va a ayudar mucho a Odiseo, pero también va a castigar mucho a Ajax. Y este prólogo, perdón, nos dice ya varias cosas. Esto del capricho de los dioses y la manera en que Atenea también está un poco disfrutando cómo se, se está comportando Ajax, ¿no? Incluso se solaza al decirle a Odiseo, mira cómo está, ven, actúa. Y a Odiseo desde el inicio lo vemos, no, bueno, no es necesario que me enseñes tanto, no, ven, mira, oye, pero es que me va a ver, no te preocupes, te voy a hacer invisible. De pronto surge ahí una cara de cómo son los dioses, cómo se divierten los dioses con los hombres, y también surge, y desde aquí no es nada sorpresivo el final con Odiseo, porque Odiseo desde el inicio sí se pone un poco moral, dice, bueno, no es necesario ver tanto, te creo, eres la diosa, ni modo de no creerte. Y aún así el lector tiene que asistir a la confesión que tiene el mismo Ajax, ¿no? Ajax sale con su ropa ensangrentada, con el látigo en la mano, explica qué es lo que está haciendo, obviamente en sus términos, porque ustedes recordarán que él está alucinando, y en lugar de a los griegos, lo que está castigando y matando son reses, ¿no? Entonces, ese es el prólogo. Pero este prólogo también nos conduce a los indeterminados o lo que nosotros ya tenemos que conocer un poco de la obra. Y si no lo conocemos no hay problema porque más adelante de pronto se va haciendo alusión a ello. Y eso es las armas. La gran disputa por las armas de Aquiles que Ajax siente que son suyas y siente que es una injusticia que se las hayan dado a Odiseo. Y esa injusticia está basada principalmente en que Odiseo no nada más es el favorito de los dioses, o en este caso de Atenea, sino que también es muy amigo de Agamenón y Menelao.
¿no? Y tampoco Ajax no se ha llevado bien con ellos. Entonces, no quieren darle esas armas, aunque Ajax considera que le tocan ahí. Y de pronto, si nos ponemos a leer la obra con atención, incluso hacia el final, el coro mismo dice, Ajax era el segundo mejor guerrero después de Aquiles. Es decir, si a alguien le tocaban las armas, era seguramente a Ajax. Esto lo conocemos todo en el prólogo. Después del prólogo viene la parodo. Y aquí la parodia ya nos mete directamente hacia el asunto de la obra. Aquí, si en el prólogo sabemos qué es lo que está pasando con Ajax ya en este momento, en el parodo vamos a entender un poquito que no toda la gente sabe lo que Odiseo ha descubierto. Y de hecho, como Odiseo ya fue de chismoso con Menelao y Agamenón, ya se empezaron a decir, a extender los rumores que se dicen sobre Ajax. Y recuerden que el coro está compuesto por marineros que vienen ayudando precisamente a Ajax. Es decir, son los guerreros al servicio de Ajax. ¿De acuerdo? Entonces, ellos vienen un poco con estos rumores a solicitar a Ajax, la presencia de Ajax, para que les explique por qué se dice eso y qué tanta verdad hay. Pero ellos van con el afán de tranquilizarse, porque ellos saben que lo que se dice es muy feo y confían en que Ajax no cometería ninguno de los crímenes del que se le acusa, ¿no? Enseguida viene el primer episodio, el episodio 1, y aquí ya tenemos la participación de uno de los personajes, Tecmesa, que es la esposa de Ajax. Ustedes saben que es una esposa que al inicio fue esclava y después eh, Ajax la elige como esposa y pierde la categoría de esclava mientras esté casada con él. El problema es que cuando ya no esté casada con él, va a regresar otra vez a ser esclava. Por eso también el temor futuro, bueno, el temor que tenemos, que vemos manifiesto la misma Tecmesa, ¿no? Um, Aquí es una cuestión muy importante, vamos a platicarlo un poquito más adelante, pero es una cuestión muy interesante porque aquí Tecmesa y el Corifeo conocen dos cosas distintas cada uno y después de esta plática que tienen, entonces ahora ya saben toda la historia y por un lado el coro ya sabe lo que ha sucedido, ya no tiene dudas en que fue Ajax, de que los rumores no son rumores, sino que es la verdad y por otro lado, Tecmesa, perdón, se entera de dónde viene, de dónde tiene, de a quién pertenece el rebaño que de pronto ha invadido su tienda, ¿no? Entonces, básicamente comparte la información. Y después sale Ajax. Ajax que ya ha recuperado la razón, la diosa Atenea ya le quitó el velo que tenía sobre los ojos, descubre lo que ha hecho, le pide a Tecmesa que le platique qué ha sucedido, guarda silencio, Tecmesa otra vez regresa y le dice, bueno, ¿qué piensas hacer? Y vemos que Ajax ha guardado silencio desde mucho tiempo, desde que Tecmesa platicó con él, eso lo sabemos porque no lo dicen, no lo dice Tecmesa, y cuando habla para decir, he tomado una decisión y voy a morir, ¿no? Es lo único que me va a limpiar de lo que he hecho. No hay otra manera de redimirme. Obviamente el coro y Tecmesa empiezan a preocuparse porque pues, no podrían morir. Obviamente ya Tecmesa, ya sabemos por qué, está preocupada. Y el coro está preocupado porque ellos vienen acompañando a Ajax y entonces si ya no es él el que los manda, entonces quedarían a disposición básicamente de Agamenón. Y ellos comparten también un poco esta, este disgusto por Agamenón y por su hermano Menelao, ¿no? Un poquito más hablaremos de ellos. Es una escena también ahí un poco melancólica porque Ajax, vean que lo primero en lo que piensa es en su hijo y tiene a su hijo muy presente siempre, ¿de acuerdo?
Esto es muy importante porque nos habla un poco de la cosmovisión de lo que estaban pensando los griegos en ese momento, ¿no? No se preocupa por la esposa, no se preocupa por sus padres, no se preocupa por nadie más, sino por la descendencia, por su hijo, ¿no? Y porque sabe que su hijo va a correr la misma suerte que su madre, va a ser un esclavo. Por eso la necesidad de encargárselo a su hermano. Después viene el primer estásimo, es decir, el estásimo 1, que es el que corresponde con el episodio 1. Y en este vemos a un coro muy preocupado que no nada más está lamentando la locura de Ajax, sino que también lamenta la decisión que Ajax ha tomado y están preocupados porque prefieren que no se muera, ¿no? O que no se quite la vida a él. Después vemos un episodio 2 que es muy breve, pero es muy importante porque aquí vemos a un Ajax muy intenso. Él sale muy contento y dice, ¿qué creen, amigos? Cambio de opinión, ya no me voy a matar, ¿no? Ya decidí que la vida vale la pena ser vivida y bla, bla, bla. Pero las palabras con las que lo va diciendo nos dicen que se trata básicamente de una ironía, ¿no? Una ironía que el coro no es capaz de percibir y por eso el estásimo 2 y esto es una constante en Sófocles que se ve también en Edipo Rey. El estásimo 2 es la celebración del coro porque el héroe ha decidido no matarse. Y entonces este canto es muy bonito, es célebre, es casi festivo, pero es el preámbulo al episodio 3 en donde lo que vamos a ver es el suicidio del héroe, ¿no? Un suicidio que nadie se espera y que cuando empiezan a olérselas es porque ya está, básicamente este canijo ya tiene la espada en las tripas, ¿no? Así que después, obviamente, llegamos al episodio 3 y en el episodio 3 la trama se complica porque aquí ya entra Teucro. ¿Quién es Teucro? Bueno, es el medio hermano de Ajax. Él se fue un poco a hacer como, vamos a decirlo así, como rapiña en los poblados de los alrededores para poder alimentarse y poder mantener el campamento. Y cuando regresa, a su regreso nota que los griegos lo ven feo y empiezan a gritarle cosas porque es el hermano del loco, ¿no? Todos, excepto Testor, que es el, el vidente, lo insultan y Testor se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Ajax está pensando hacer algo malo. Necesitas correrle a tu tienda y evitar que Ajax salga de su tienda. Si logras evitar que todo este día Ajax salga de la tienda, se salvará. Pero si Ajax por algún momento sale, va a acabar mal el asunto. Entonces, se adelanta un mensajero con este conocimiento, se lo platica a Tecmesa y al coro, y eh, cuando llega es demasiado tarde porque ya han dejado salir a Ajax, ¿no? Pero obviamente Ajax no se salió, todo fue una trampa que hizo Ajax porque sabía que no lo iban a dejar salir y entonces por eso la ironía trágica que se manifiesta en el episodio 2, ¿no? Cuando dice, ya cambié, vale la pena ser vivida, nada más déjenme, me voy a bañar, ¿no? Porque eso es lo que dice, me voy a bañar y entonces ellos dicen, se va a bañar porque sabe que la vida sigue y lo único que quiere es enfrentar a sus enemigos y a quienes van a venir a hacerla de tos por el robo de una manera presentable. El asunto es que no saben que lo que él está haciendo es irse a bañar porque va a ser un sacrificio y el sacrificio es él, ¿no? Entonces, ellos no lo leen así, nosotros como lectores lo podemos leer de esa manera porque sabemos leer entre líneas las palabras irónicas con las que Ajax trata de engañar al coro y a Tecmesa. Uh-huh. Y después el suicidio. El suicidio no sin antes un monólogo que es intenso y que va dirigido hacia Zeus. Esto es una tremenda ironía también porque se lo dedica a Zeus y aquí comprendemos otra situación. Se lo dedica a los dioses y especialmente a Zeus
cuando él en su vida había creído en los dioses. Es decir, sí había creído en ellos, pero no había creído que fuera necesario rezarles, porque él siempre había dicho, yo soy un hombre y los hombres podemos hacer las cosas solos. Entonces Ajax tiene todo el respeto de los seres humanos. ¿Por qué? O lo que podría tener, porque él jamás ha pedido ayuda a los dioses. Incluso, de hecho, ya tuvo varios problemas con los dioses y uno de ellos fue, nosotros lo sabemos, eso no viene en la obra, uno de ellos fue cuando secuestra y viola a Casandra, a pesar de que Casandra se agarra a un, y aquí está el dato, se agarra a una estatua de Atenea, no la respeta, hace que la estatua tambalee y se tira a Casandra. Luego entonces, si tenemos en cuenta este antecedente, también podremos comprender un poco por qué Atenea está enojada con Ajax. Eso y porque nunca les ha rezado, ¿no? Él no ha considerado necesario rezarles, pedirles un favor. Todo lo ha logrado con su mano. Y de eso está muy orgulloso. Tan orgulloso que a lo mejor precisamente ese será el motivo de ibris o la ibris que manifiesta en Ajax. Si antes teníamos un coro en el Estácimo 2 que celebraba, ahora el coro va a ser muy triste, porque una vez que se divide el coro en dos, porque saben que han dejado salir a Ajax, entonces van a buscarlo y para buscarlo más rápido se dividen en dos, un recurso muy interesante que se repite en algunas otras obras, pero no es constante, no es ni constante ni es muy repetitivo, ni eso, ni la idea también de dos escenarios, ¿no? Si se dan cuenta, en el Estácimo 3, perdón, desde el episodio 2, el episodio 3, perdón, desde el episodio 3 ya tenemos la división del escenario. ¿Se acuerdan ustedes de Edipo Rey? En Edipo Rey es un solo escenario. En los persas es un solo escenario, ¿no? En Medea, en Antígona, solamente estamos ante un escenario y aquí el escenario cambia. Estamos en la tienda hasta el episodio 3, desde el prólogo hasta el episodio 3 estamos en la tienda de Ajax. Y después de que Ajax se sale y empieza a dividirse el coro para ir a buscarlo, cambia el escenario y ahora ya estamos en la arena, en un lugar lejano, porque vemos cómo Ajax se suicida. Y esta es otra nota también muy interesante en la tragedia, en esta tragedia. Vemos una muerte en el escenario, ¿no? Vemos claramente cómo pone la espada, la entierra en el piso, en la arena, y se deja caer de costado sobre ella para morir, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros habíamos hecho el comentario de que las muertes de pronto no es muy constante que las muestren los autores, pero en esta está muy clara, ¿no? Se ve mucho, aunque después vienen y la tapan, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Vamos, después la búsqueda del cuerpo. eh, Tecmesa descubre el cuerpo de su esposo y en ese momento empiezan los cantos de lamentación por la muerte. Y nos vamos hacia el episodio 4. En el episodio 4 llega Teucro, llega bastante tarde, aunque llega corriendo porque ya sabe lo que le ha dicho Testor. Llega corriendo, pero llega demasiado tarde. Obviamente viene también la lamentación de Teucro por la muerte de Ajax. Y una cosa bien interesante, si Ajax piensa en su hijo antes de morir, cuando llega Teucro, Teucro piensa en los padres de Ajax y dice, el padre de Ajax es una persona respetable. ¿Y cuál va a ser la reacción cuando sepan cómo ha muerto Ajax? Y se pone a pensar en ello. Y de hecho también piensa en él mismo cuando dice, ¿qué me van a decir a mí que no lo cuidé, no cuidé a su hijo, ¿no? Es decir, no hay nada desconectado, todo está conectado y aquí lo que se conecta es el pensamiento sobre qué pasa con los demás cuando uno muere, cuando uno toma una cierta decisión, ¿no? Vean cómo está afectando a todos la decisión de Ajax, ¿de acuerdo? Incluso a los que no están en la obra, uh-huh, como son los padres de Ajax. Y este episodio 4 viene algo muy interesante.
la llegada de Menelao. De Menelao, y lo podemos ver aquí, también me llama la atención que en sus trabajos ni uno de ustedes hizo una alusión a quién es Menelao o quién es Agamenón, ya no quiénes son, también cómo actúan. Vean la manera tan pusilánime en que Menelao llega a decir, no, no se puede sepultar a, a Ajax, ¿no? Porque es un traidor. Y Menelao no tiene en cuenta que gracias a Ajax se han ganado muchas batallas. De hecho, otro dato, Ajax no sufre nunca ninguna herida. Y eso la Iliada lo pone muy en claro, ¿no? Homero en la Iliada hace mucha alusión a ello. Ajax es un gran guerrero. No es tan astuto como Odiseo, pero solamente en fuerza está encima de él Aquiles. Pero para este momento Aquiles ha muerto. Luego entonces Ajax es el gran guerrero griego. Y nadie de los griegos, Menelao y Agamenón principalmente, que son los que motivan la guerra de Troya, no le agradece nunca el hecho de estar ahí, ¿no? Al contrario, ahora lo tratan de traidor. Eso enciende mucho a Teucro, que empieza a insultar a Menelao. Y estos insultos a veces, o más bien casi siempre, tienen mucha razón, están cargados de mucha razón, porque al final esa guerra fue, imagínense cómo fue el asunto. Voy a recopilar un poquito la historia, ¿no? Menelao tiene una esposa, se llama Helena. De pronto recibe en su casa a Paris. Paris se enamora de Helena. Paris se lleva a Helena, la esposa de Menelao, de su propia casa, se la lleva a su país. ¿Cómo quedó Menelao? Obviamente como un tonto. Pero Menelao, en lugar de ir a rescatar por él mismo a su esposa, va de chillón con su hermano para que su hermano le ayude a rescatar a su propia esposa. Y Agamenón, obviamente, con todo lo que implicaba políticamente, dice, bueno, es momento de hacerle la guerra a Troya. Y decide reunir a todos los guerreros que lo apoyan. La historia es un poco larga de por qué lo apoyan, pero en fin, que lo apoyan, y entre ellos está precisamente Ajax. Luego entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Menelao. Y su falta de hombría. En algún momento, en algunas obras así lo mencionan. Solamente lo pongo aquí para que ustedes tengan muy, muy presente lo que está sucediendo aquí. Esta parte que tenemos, esta parte que vemos en este cuarto episodio, le llamamos agón. Ya también les había dicho que era el agón. Agón es la pelea verbal que tienen dos personajes y que básicamente es un verso dice uno y otro verso dice otro, y con eso se van insultando. De manera coloquial podríamos decirle es como el albur mexicano. ¿Te acuerdan que el albur, uno dice una frase y el otro le responde? Bueno, acá, pero sin el albur, es decir, sin el, el contenido sexual, si es el contenido, si se insultan y se insultan muy fuerte. Ustedes ya leyeron el texto y de pronto sale incluso ahí, ya no nada más están insultando de manera personal, sino que también recurren a otras artimañas como la genealogía, ¿no? Recuerden que Teucro es hijo de una esclava y Menelao no desaprovecha esa ocasión para decirle, ¿no? Aunque Teucro se defiende muy bien porque dice, es una esclava porque fueron y la robaron, porque ella era la princesa del lugar donde se la robaron. Entonces se defienden muy bien, pero básicamente lo que hacen es discutir y a esto se le llama agón. Este agón se va a repetir y básicamente con los mismos argumentos con el hermano de Menelao, que es el hermano mayor, con Agamenón en el Éxodo. Y entonces, después de que termine el episodio 4, viene el Estásimo, y este Estásimo cuarto, que es muy importante, es una reflexión que el coro hace sobre la guerra, sobre la inutilidad de la guerra y sobre la suerte de Ajax y de la familia de Ajax. Y por último, la obra cierra con un éxodo. El éxodo se repite, como les había dicho, el agón entre Agamenón y Teucro. Básicamente, incluso Agamenón llega con los mismos argumentos que su hermano. Y aquí Odiseo sorprende bastante, ¿no? Porque llega a mediar,
entre ambos y reconoce y respeta los esfuerzos de Ajax y le dice, ¿sabes qué? Este sujeto requiere ser enterrado porque es un gran guerrero, ¿no? Es mi enemigo, pero ahorita ya está muerto y era mi enemigo, pero era un gran guerrero. Luego entonces ahí debemos de enterrarlo. Una pequeña riña que no llega a más con Agamenón. Agamenón le dice, está bien, como eres tú, confío en ti, entonces yo me largo, ¿vale? Y ahí termina la obra. No hay nada más. Pero esto no nos explica por qué hay un personaje trágico aquí, ¿no? Aquí lo único que hicimos fue recordar la estructura de esta obra. ¿Por qué Ajax es un personaje trágico? Bueno, para conocer eso, quizás sea necesario un poco platicar de la vida de Ajax. ¿Quién es Ajax? Y esto que les voy a decir no es necesariamente lo que yo sé antes de leer la obra, aunque sí, no. Todo esto lo podemos deducir de la lectura de la obra, ¿de acuerdo? No hay aquí, en esta lámina, no hay ningún dato que no esté por lo menos esbozado o mencionado una vez en la obra. Todo lo que está aquí, podemos decir, lo deducimos de la obra. Aunque si ustedes están empapados de la mitología griega, ya reconocen todo esto, ¿de acuerdo? Aunque quizá por ahí hay quienes no hayan escuchado mencionar a Ajax. En fin, eso no nos importa, porque todo lo podemos deducir. Por principio, bueno, lo que se deduce que es que Ajax es un guerrero, pero es un gran guerrero. De hecho, es un gran guerrero que vean que este dato sobre quiénes están disputándose las armas, quiere decir quiénes van a suceder a Aquiles en ser el mejor guerrero del ejército. Y solamente hay dos opciones, Odiseo y Ajax. Aquí no está ni Diomedes, aquí no está Agamenón, aquí no está Menelao, aquí no hay nadie más que estos dos hombres, Odiseo y Ajax, ¿de acuerdo? Obviamente, si nosotros sabemos un poquito quién es Odiseo y sabemos que Odiseo tiene de lado a la astucia, también Atenea, pero es muy astuto, sabemos que si gana Odiseo las armas, quizás sea más por astucia que por fuerza. ¿De acuerdo? Y Ajax siempre gana por fuerza. Y porque es un gran guerrero, puesto que es un gran guerrero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Ajax, no hablamos de un personal de tropa, no hablamos de cualquier güey, hablamos de un gran guerrero. Esto nos debe de quedar muy claro, porque recuerden ustedes que mientras más elevado sea el personaje, más dura va a ser la caída. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Número 2. Ajax tiene una amistad con Aquiles. Vean aquí esta imagen. Están jugando a los dados. ¿De acuerdo? Estos dos eran grandes guerreros y se respetaban mutuamente. Por eso, en algún momento también, y ya no nada más hablando de Aquiles, que son los del lado del ejército griego, recuerden también que en algún momento 2 veces se pelea Ajax con Héctor. ¿Y quién es Héctor? Bueno, pues Héctor es el mejor guerrero del lado de los troyanos. Y Héctor reconoce la fuerza que tiene Ajax, lo gran guerrero que es Ajax, que le regala la espada, la misma espada con la que Ajax se suicida, ¿no? Es bien interesante toda esta historia. Entonces, tiene una amistad con Aquiles, pero no nada más eso. Incluso si le escarbamos ahí, de pronto hasta son primos, hasta son parientes, ¿no? Es decir, hay muchos indicios que nos dicen que quizá esa disputa por las armas ni siquiera se tenía que llevar a cabo porque las armas, básicamente podríamos decir, ya le pertenecían a Ajax. Incluso en alguna versión del mito, ya le habían dado, Aquiles en vida le había dado una parte de la armadura y lo único que faltaban era darle las armas que ya le correspondían. Pero eso no está en la obra. Esto sí, la amistad con Aquiles sí la tenemos ahí. 3. La muerte de Aquiles. Esta muerte de Aquiles se da, bueno, ustedes ya conocen cómo muere Aquiles, de pronto, bla, bla, bla. Aquí lo que tenemos, vean la imagen,
es el que lo va cargando, el que está muerto aquí lo van cargando es Aquiles. Ajax es el que lo va cargando. Obviamente lo rescata de donde lo está, de todo el embrollo que se está haciendo ahí en Troya. Lo rescata, sale con él, porque, bueno, porque hay un antecedente de amistad, pero más que de amistad, de respeto entre guerreros, ¿de acuerdo? Ajax respeta a Aquiles porque es un gran guerrero. ¿Mm? Después viene, después de la muerte de Aquiles, ya nos vamos acercando a lo que nos interesa en nuestra obra, que es la disputa por las armas, que tampoco aparece ahí, se menciona, pero tampoco aparece, ¿de acuerdo? Esta disputa por las armas sabemos que se lleva a cabo un certamen para ver quiénes de los dos guerreros pueden quedarse con esas armas. Y los jueces determinan que es Odiseo. Pero el mismo Teucro, en algún momento a Menelao le dice, esos jueces con los que probablemente tú fuiste a hablar para convencerlos, es decir, se arroja la sospecha de que hubo una injusticia. Esta sospecha va a ser muy importante para el actuar de Ajax. Y después viene el enojo de Ajax, que cuidado, tampoco lo vemos en la obra, se sabe, lo conocemos, pero nosotros vemos a Ajax en estado de locura, no en el enojo, ¿de acuerdo? Todo esto que está aquí lo sabemos, lo deducimos por la lectura, pero nada de esto sucede en la obra, ¿vale? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Por eso a muchos de ustedes en algún momento les decía ahí en sus obras, seguro que no leíste un resumen porque estas cosas que ustedes a veces daban porque suceden en la obra, no suceden en la obra, se mencionan únicamente. ¿De acuerdo? Acuérdense que yo les dije, enumera las acciones. Y esto que está aquí no son acciones que se veamos en la obra. ¿Vale? Las acciones nosotros las acabamos de ver en la estructura y conforme fuimos leyendo la estructura de la obra, ahí aparecieron las acciones. Vamos ahorita entonces a la obra. ¿Qué cosas sí vemos en la obra? ¿Qué acciones sí ocurren en la obra? Aunque ocurren muchas, solamente me voy a hablar de Ajax, ¿de acuerdo? Porque al final lo que estamos tratando de ver es por qué Ajax es el héroe trágico aquí. ¿Qué sí vemos? El enojo de los dioses, el enojo de Atenea, el encubrimiento hacia y favorecer a Odiseo, la, uh, el desquite, podría decir yo, de Atenea hacia Ajax. Enceguecerlo para que no vaya a matar a los o a enfrentar a los argivos y que vaya en contra de los animalitos, ¿no? Eso sí lo vemos. Y como ya les decía, vemos a una Atenea muy canija de pronto, ¿no? Porque lo que está haciendo es diciéndole a Odiseo, míralo, y casi lo incita a que se ría de él. Pero Odiseo es muy prudente y Odiseo dice, no me puedo reír de él porque está en una situación que no es deseable para ningún ser humano. Obviamente Odiseo no es un dios, ¿no? Y Atenea se burla de los hombres. No de Odiseo porque es su favorito, ¿vale? Esto sí lo vemos. ¿Qué otra cosa vemos? Gracias a Atenea, nosotros, no nada más Odiseo, sino que nosotros también, como espectadores, tenemos acceso a ver la locura de Ajax de frente. También algo bien interesante en esta obra, porque el lector ve cómo Ajax está poseído, cómo sale con el látigo ensangrentado, pensando que está castigando a Odiseo y cómo precisamente está disfrutando ese momento, ¿no? Con el cual, lo repito, Atenea se deleita en él. Después, estas ya son acciones que directamente influyen en Ajax, ¿de acuerdo? Después vemos a Ajax que recupera, por lo menos sabemos que recupera su condición cuerda, y cuando recupera esa condición cuerda, empieza a preguntarle a Tecmesa qué ha sucedido. Tecmesa le cuenta todo lo que sabe y
Lo único que él hace es pedir por su hijo. ¿Dónde está mi hijo? Tráiganlo, quiero verlo. Bien, he tomado una decisión, me voy a matar, ¿no? Y obviamente ya platicamos un poquito de eso, pero esta es una de las acciones que vemos aquí. ¿Mm? La decisión de Ajax es cantada, aunque después es velada para poder llevarla a cabo. Suicidarse. Y después la acción. Recuerden que tragedia es acción. Drama significa acción. Porque aquí en todas las obras y sobre todo en la tragedia, lo que vamos a ver es que un personaje actúa, un personaje hace, y los personajes trágicos toman decisiones y las llevan a cabo. ¿De acuerdo? Así de simple como está este esquemita, nos puede decir por qué Ajax es un héroe trágico. Y básicamente, vean lo que sucede. ¿Hay anagnórisis aquí? Por supuesto que hay anagnórisis, pero no está necesariamente en Ajax. La primera anagnórisis que tenemos es entre Tecmesa y el coro. Cuando en el primer episodio Tecmesa se pone a o sea, Tecmesa sabe que su tienda está invadida de reses muertas, pero no sabe de dónde han venido esas reses, ¿no? No sabe por qué Ajax las ha llevado ahí y tampoco sabe a quién pertenecen. Eso sí lo sabe el coro, pero el coro no sabe dónde están las reses. Entonces, este primer episodio tenemos la anagnórisis, que es el reconocimiento de algo. El coro reconoce el lugar donde está el rebaño perdido y Tecmesa reconoce a los dueños de ese rebaño que están en su casa, en su tienda. ¿De acuerdo? Esto es reconocimiento. A veces el reconocimiento, ustedes lo saben, se da por un pañuelo, a veces, como en el caso de Edipo, se da porque llega el pastor a decir, ah, pues sí, tú eres, ¿no? Tú eres el niño ese que yo dejé allá. Bueno, aquí se da por otra situación. Porque mientras van platicando, llegan mientras platican, comparten información y llegan a la verdad. ¿Hay peripecia en esta obra? Por supuesto que sí. Y esa peripecia se da justo en el momento en el que Ajax recupera la razón y se da cuenta de que la ha cagado, ¿no? Ahí está el gran momento. ¿Qué significa la peripecia? Recuerden que Aristóteles decía, peripecia es un giro en la vida de alguien en sentido contrario. Tu vida hasta esa, vean la vida de Ajax, y por eso era necesario que les platicara de la vida de Ajax. Era el gran guerrero griego, era el que le seguía a Aquiles, pero una vez muerto Aquiles es el gran guerrero. Y ahora, después de su enorme enfado por perder las armas que él creía que le tocaban, cometió una serie de acciones de las cuales ahora tiene que asumir su responsabilidad. En un momento, su vida dio un giro de ser el gran guerrero a ser el loco, ¿no? Un gran guerrero respetado ahora es el loco apestado del que todos se burlan. La vida de Ajax giró, dio un cambio de 180 grados. Esa es la peripecia. Ahí está por qué es el héroe trágico, ¿de acuerdo? Obviamente nosotros sabemos que para eso tuvo que haber sucedido algo, el error. ¿Cuál es el error de Ajax? ¿No? Hay un montón, pero quizá el primer error que él cometió es dar por sentado que las armas serían de él, ¿no? Y el error que nos lleva a esta tragedia es la venganza, ¿no? La venganza que emprende Ajax por lo que él considera que es una injusticia. Cuidado, ¿de acuerdo? Porque él considera que es una injusticia y luego entonces él está seguro de lo que va a hacer, tomar venganza contra una injusticia,
Ujú. Si leemos un poco con atención la obra, nos podemos dar cuenta de que el coro también llega a enunciar en algún momento que había una cierta injusticia y Teucro después también llega al momento en que dice había armas cargadas de pronto, ¿no? Es decir, los jueces ya sabían a quién tenían que elegir, ¿de acuerdo? Entonces, su error es emprender la venganza. ¿Se da la catarsis? Sí, y la catarsis se da por la participación de Odiseo. Vean que Odiseo, hasta el final, ofrece una de las mejores frases de, de esta tragedia, que puede incluso llegar a conmover demasiado a los espectadores, porque se expresa muy bien de Ajax. Es decir, por eso, también por eso tenemos que comprender por qué llega Menelao e insulta a Ajax. Luego llega Agamenón e insulta a Ajax. Es decir, el espectador está preparado para que todos los griegos insulten a Ajax. Y es una sorpresa cuando Odiseo dice, no hay por qué insultar a este gran guerrero, que era mi enemigo, pero era valiente y era fuerte. Y necesita ser enterrado con todos los honores que merece, porque ayudó hasta su muerte a nuestro ejército. ¿De acuerdo? Las palabras de Odiseo obviamente van a llegar directamente al espectador lector y él en ese momento también va a reconocer, se va a conmover con las palabras de Odiseo y con la suerte, la desgracia que le ha ocurrido al héroe. ¿De acuerdo? Y ahí está básicamente todo el esquema de por qué Ajax es el gran personaje trágico de esta obra. Algo muy interesante aquí, que quiero que quede muy claro, porque está presente en todas las obras, sobre todo en estas obras de la parte griega. El destino. Recuerden que la tragedia griega es básicamente que se cumpla el destino, pero los héroes griegos la mayoría de las veces quieren cambiar ese destino. Uh-huh. Vean al pobre Odiseo, al pobre Edipo. Quiere cambiar el destino que le ha tocado, pero en lugar de cambiarlo va directo hacia él. Lo propicia más todavía. ¿No? Lo propicia para que sea más rápido, en realidad. Uh-huh. La tragedia está construida básicamente alrededor de las acciones. Y esas acciones siempre se tienen que llevar a cabo. Y en las tragedias se lucha siempre por obrar bien, aunque a veces este obrar bien o lo que yo creo que está bien, vean a Ajax, él creía que estaba bien ir a tomar venganza porque él creía que habían actuado injustamente en su contra, ¿no? Todas estas acciones que se hacen para bien o para mal tienen consecuencias, ¿no? Esas consecuencias son precisamente las que se muestran en las obras, en las tragedias. Básicamente nosotros cuando leemos una tragedia griega, somos testigos de las consecuencias de una acción. Uh-huh. Y esas acciones son la manera en que se va a conseguir el destino que está preparado para un héroe. Pero en el caso de esta obra, en el caso de Ajax, de Sófocles, no vamos a ver cómo se realiza ese destino. Lo primero que vemos en la obra es que ese destino ya se ha cumplido. En este caso, primero el destino y luego vemos cómo el héroe responde, asume su responsabilidad a las acciones que ha cometido. Por eso también es un poco distinta esta obra. Y personalmente yo disfruto mucho la lectura de Ajax. Es una obra que me gusta mucho porque siempre me ha conmovido esta idea de Ajax de ser un gran guerrero que viene a menos por una acción absurda, ¿no? Por ahí alguna de ustedes decía, es que a mí de pronto me da risa imaginarme a Ajax castigando a los animales, ¿no? Eso es precisamente lo que hacen los dioses.
nos ponen en situaciones absurdas, dicen los griegos, y se empiezan a cagar de risa de nosotros. Eso es lo que hacen, ese es su trabajo, o más bien el nuestro, ser los payasos de los dioses, ¿no? Así incluso está manejado también en Prometeo, ¿no? Por eso Prometeo también está enojado con los dioses, ¿no? Bueno, pues hasta aquí más o menos espero que haya quedado un poco más claro, no nada más esta lectura de Ajax, sino la estructura misma de la tragedia, para que vayan pensando así también cómo construir sus lecturas sobre las obras que vamos a leer de Shakespeare, y en esta semana ya empezamos con unas, ¿no? Eh, a lo largo de este fin de semana y principios de la otra, empezaré a mandarles también su retroalimentación sobre Ifigenia en el país de los Tauros. Y también un poco para comentarles esto. Algunos de ustedes de este salón y del otro salón me han comentado también que a veces están teniendo un poco de problemas por estrés o porque ya no saben qué hacer con este encierro de pronto. Y quiero decirles que no se afanen tanto. Nosotros tenemos un calendario que ustedes pueden incluso romper o en algún momento pueden decirme, ¿saben qué? ¿Sabes qué? No quiero mandar esta obra hoy, no quiero mandar esta lectura porque no tengo seso, porque no esto, porque no lo otro, o porque no quiero y porque quiero descansar. Bien, háganlo, ¿de acuerdo? También los invito a que se tomen un día, dos, tres de hacer nada o de hacer algo que les agrade y no necesariamente que estén pensando en una calificación o en algo así. Ustedes ya saben que esto ni siquiera vamos a saber si lo vamos a calificar o no, ¿de acuerdo? Entonces, más bien lo que quiero es que no se presionen tanto. Lo que más me gustaría es que disfruten más bien leer las obras, ¿no? A lo mejor estas obras de la antigüedad llegan a ser un poco más pesadas, pero seguramente las de Shakespeare no. Esas son muchísimo mejor en cuanto a acción y suelen de pronto atrapar más al lector. Yo propuse tres, pero si alguien de ustedes quiere leer, nunca pongo Romeo y Julieta, pero si alguien de ustedes quiere leer Romeo y Julieta y de pronto quieren platicar un poco tienen alguna duda, pueden hacérmela llegar, ¿de acuerdo? Hasta aquí, por favor, expresen sus dudas en la plataforma o en los comentarios de este video y nos vemos para la próxima, o nos escuchamos para la próxima.